Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas noches. Dios me le bendiga, hermano Pedro. Amén. Camilo, ¿hay algo que quieras aportar, decir de la semana pasada que se te haya quedado en el tintero, que quieras añadir? No, 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 ¿No? ya eso es como esculcar mucho ahí en el bolsillo a ver si quedó el centavito. No, me refería a las preguntas. No sabía si Sí, era... no, no, yo sé, no, y es que hablábamos precisamente hace 8 días, las preguntas, bueno, no sé si alguno tenga alguna inquietud, alguna de los hermanos, del tema que tocamos hace 8 días. Eh, eh, Acordémonos que el tema que tocamos fue qué le ha hecho el pecado al mundo. Y bueno, aquellos para que se acuerden, pues los temas eh, básicamente, pues las preguntas eran básicamente eh, muy sencillas, pues no era pues así como una cosa muy relevante, por decirlo así. Así que hermano Pedro, tranquilo, puede comenzar. Ok, gracias, Camilo. De hecho, los temas principales, o por lo menos el efecto del pecado, ¿verdad? El efecto del pecado en nosotros. Porque hay las consecuencias, hay muchas consecuencias. Y siendo la consecuencia eh, la última, es la Ah, separación nuestra eterna con Cristo, ¿no? Con Dios en la eternidad. Así que la muerte eterna para uno es la última de las consecuencias. Y el tema estuvo tan interesante que nos lleva a la página 32, donde comenzamos en el expositor con la sesión 3. Y siempre el expositor abre con una pregunta. Y en este caso, la pregunta lee como sigue. ¿Existen las personas buenas? ¡Wow! Esa es una tremenda pregunta porque me lleva no tan solo a la teología, sino que me lleva también a la psicología y a la psiquiatría. Dice, ¿existen personas buenas? Bueno, toda persona nace en maldad y no puede dejar de pecar por sí misma. Esa es una alegación bastante fuerte, teológicamente bastante fuerte. Pero vamos como diría aquel locutor de las noticias en Puerto Rico, vamos a las noticias en detalle. Vamos a la página 33 y vamos a tratar de desempacar esto, que creo que tenemos suficiente material como para un ratito de discusión. Dice, introducción, y lee esclavitud al pecado, la esclavitud al pecado. Ese es el tema principal. ¿Existen las personas buenas? Y fíjate que ya está contestando la esclavitud del pecado. Entonces, como introducción, tiene, como seres humanos, especialmente lo que vivimos en el mundo occidental, los que vivimos, estamos obsesionados con la elección libre. Fíjate qué interesante se tornó la conversación nuestra cuando tuvimos que hablar sobre esto, sobre la elección libre, sobre el libre albedrío. Fue un tópico caliente, un tópico que provocó muchas opiniones, que provocó diferentes eh, ideas que trajeron personas, todas válidas, todas buenas, todas de aprendizaje del uno para el otro, porque tenemos eso mismo, una elección en cuanto a nuestro pensamiento. Dios no hizo puppets, no hizo marionetas, creó seres humanos, ¿verdad? Y dijimos que obviamente con igualdad y semejanza al Señor y demás. Digo, pero todos tenemos el libre albedrío. Dice, en parte es por eso que no hay nada tan intenso como una conversación sobre el concepto del libre albedrío, que en realidad trata sobre la responsabilidad moral. Fíjese cuánto énfasis hemos hecho desde los libros de Tozer hasta estos expositores, hablando de algo que siempre ha tenido que ver con la moralidad del ser humano. Y siempre va a ser la moralidad nuestra, si lo queremos ver, versus la moralidad divina de Dios.
Y siempre digo, es una frase para que se nos quede a todos, que Él es santo, 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 y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores por naturaleza, ¿verdad? Regenerado en un momento nosotros, hay otro grupo que todavía no han tenido, perdón, esa oportunidad. Pero por eso mismo es que es tan candente el diálogo cuando vamos al libre albedrío, porque hay una responsabilidad moral, que esa moralidad no la tiene todo el mundo. Esa rectitud, esa dirección, esa pureza de pensamiento, esa pureza de corazón, esa manera de actuar de corrección, no la tiene todo el mundo. Así que esto es aquí donde empieza y casi empieza y termina todo lo que tiene que ver con el tema. O sea, es ahí, ese es el punto neurálgico. Dice, pero hay una pregunta dentro del debate que vale la pena explorar. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Somos tan libres como se suponía que deberíamos ser cuando Dios creó a los primeros humanos? Exploremos esto al estudiar la doctrina de la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. Déjenme hacer un ejercicio con ustedes y vamos a separarnos un momento del expositor. Yo quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, perdón. Y vamos a leer lo que nos dice Génesis capítulo 2 desde el versículo 1. Dice que fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día, el séptimo día, la obra que hizo y reposó en el día. Vamos al versículo 3. Estos son los orígenes, perdón, el 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, antes que fuese la todo esto, o sea, estamos hablando aquí creación de todo lo que estaba sobre la faz de la tierra, como todavía no había lluvia y sin embargo ya había plantaciones, cómo el Señor había manejado todo esto con este vapor que salía de entre la tierra. Dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Y Jehová lo plantó en un huerto de Edén y al oriente puso allí el hombre que había formado. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal, y salía del Edén 4 ríos, ¿no? Así sucesivamente. Y dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo llevo por todo esto porque usted ve que desde el comienzo el Señor nos dio prioridad sobre todo. Le dio a Adán, le dio prioridad, le dio libertad, pero le dio libertad para tomar decisiones morales. Dice, y mandó Jehová, versículo 16, a Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya aquí hay una dirección, ya aquí hay una manera, ya hay un tipo de regla, ya hay algo que seguir. Entonces, tengo libertad de absolutamente todo. Ya sabemos que el libre albedrío tiene unas barandas. No puedo fallar, no puedo ir de un lado para el otro. Dice el versículo 18, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea. Y entonces sabemos lo que pasó aquí, ¿no? Dice el versículo 24, para ir cerrando esta idea, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El versículo 24 y 25, y estaban ambos desnudos y Adán su mujer y no se avergonzaba.
Versículo 3. Aquí viene el evento con la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pregunta, no hizo una declaración incisiva, no hizo un planteamiento teológico, científico, no hizo otra cosa que una pregunta que la llevó a la mujer a pensar y a mover sus cimientos y decir, yo creo que yo soy tan buena y puedo ser, yo creo que yo me gustaría saber tanto como Dios. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos por primera vez. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Ya sabemos lo que pasó cuando oyen la voz del Señor. Se esconden porque sabían que estaban en qué, en lo que hemos venido hablando las semanas pasadas, en pecado. Ya conocieron el pecado. Ya sabían que estaban haciendo lo incorrecto, moralmente en contra de Dios. Ya sabían que estaban violando la ley que el Señor puso para con ellos. Por eso voy a la pregunta que está haciendo el expositor. ¿Eran tan libres como se suponía? ¿Tan libres se suponía que deberíamos ser cuando Dios creó a los primeros humanos? ¿Somos tan libres nosotros como se suponía que debíamos ser? Exploremos esto. Nosotros también tenemos reglas. Nosotros también se nos dejaron unas reglas por las cuales debemos vivir. Regresemos al expositor. Segundo párrafo. Dice, Adán y Eva fueron buenos. Y dice como en un entre comillas, muy buenos de hecho. O sea, fueron buenos porque fueron hechos a igualdad y semejanza. Si vamos al primer capítulo, versículo 26 me parece, si lo cito correcto de memoria, y dice que el Señor lo hizo a su igualdad y semejanza. Y eran libres de una manera que nosotros no podemos imaginarnos, porque tenían una libertad absoluta en un cuerpo de perfección, con una mente de perfección, obviamente con libre albedrío. Eran casi perfectos en naturaleza humana, perfectos en el sentido de que eran los primeros y que tenían derecho a todo. Puedes tocar de todo, puedes comer de todo, puedes hacer de todo, menos del producto de aquel, el fruto de aquel árbol, tú puedes hacer absolutamente todos. Sigue el expositor diciendo, ellos podían elegir de verdad el honrar a Dios para obedecerlo y amarlo. O sea, si nosotros vamos a la Biblia y buscamos la obediencia al Señor, es, creo que la mejor traducción del inglés sería paramount, es de suprema importancia. Es de suprema importancia nuestra obediencia a los mandatos de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28, versículo, empezando. Vamos a empezar por el 1, pero empiezan las bendiciones en el capítulo 3. Deuteronomio capítulo 28, y mira cómo comienza. Dice, le está diciendo Moisés al pueblo, y le está aconsejando, obviamente, de todas las cosas que ellos han pasado, pero es un reflejo de lo que el Señor le da a Moisés como guía, y es parte de lo que nos deja a nosotros. Y dice, acontecerá
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y por ahí comienza las bendiciones, pero ¿qué? Para obtener las bendiciones, ¿qué debo hacer? Obedecer, someterme, cumplir con nuestro compromiso, cumplir con nuestra parte del pacto. Y entonces nos está diciendo el expositor que ellos, Adán y Eva, tenían esa libertad, ¿verdad? Tenían esa libertad. Dice, ellos podían elegir de verdad el honrar a Dios para obedecerlo y amarlo. Entonces, si usted va conmigo a Deuteronomio 5, y vamos a los mandamientos. Dice, empieza en el versículo 6, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás escultura para ti, ni imagen de alguna cosa de arriba, ni que esté en los cielos, ni abajo, que esté en la tierra, ni en las aguas, ni debajo. No te inclinarás a ella, no se dirá, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. No tomarás, y así sucesivamente. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Siempre, en todo tiempo, en todo momento. Y nosotros lo seguimos, no, pero esa es otra parte de otra conversación. Pero dice aquí, amarlo. Y dice, amarás al Señor, tu Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandamiento que envuelve el resto de los 8, ¿verdad? Así que las dos palabras clave de todo el librito que nos dejaron, de todo el libro que el Señor nos dejó, con recomendaciones para nosotros poder alcanzar la vida eterna, se basan en dos fundamentos principales: amor y obediencia. Dice, por supuesto, sigue el expositor diciendo, por supuesto, sabemos que finalmente eligieron no hacerlo. Así que se rebelaron contra su creador al desobedecer. Y aquí vamos, obedecer, desobedecer. Se rebelaron. Si usted va a la página 10 de de este expositor, cuando estábamos en la primera sesión, dice que el pecado, el título que tiene es el pecado como rebelión, y la última oración de ese último párrafo dice, porque la Biblia presenta a las personas como seres responsables ante Dios, el pecado debe verse también en términos de oposición y rebeldía del rey al rey. Ahí cita Isaías 1, y dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Así que la rebelión es una de las causas, ¿verdad? Fue una de las causas de la desobediencia. Si regreso a la oración del expositor y me comienzo, dice, por supuesto, sabemos que finalmente eligieron no hacerlo, así que se rebelaron contra su creador al desobedecer la única prohibición que les dio. ¿Cuál era esa? No comer del fruto de un árbol en específico. O sea, es como tú decirle a tu niño, tú puedes jugar en toda la habitación, puedes hacer todo, pero mira, esos rotitos que tú ves en la pared ahí, no los toques porque te va a dar corriente. Y posiblemente lo primero que hagan, ¿qué es? Tocarlos.
y meter un juguete ahí también. Y le dé un corrientazo posiblemente, porque somos así, somos curiosos por naturaleza también. Dice, Eva se acercó, tomó del fruto, lo comió y luego se lo dio a su esposo, quien también lo comió. O sea, la contestación de Adán fue, la mujer que me diste. Siempre es la otra persona. Yo no tengo culpa. La mujer que me diste fue la que me engañó. Pero sabemos que debemos asumir nuestra responsabilidad. Decidieron, porque fueron ambos, decidieron pecar. Para cada acción, una reacción, ¿verdad? Daniel, por el contrario, si usted va a Daniel capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel no quiso contaminarse, decidió el no contaminarse. O sea, tuvo todavía una fuerza mayor para decir, de esto yo no quiero, porque estoy irrumpiendo, estoy yendo en contra de mis principios, estoy yendo en contra de lo que se me enseñó, estoy yendo en contra de la palabra, ¿verdad? Pero Adán y Eva decidieron pecar. Tercer párrafo. ¿Por qué hicieron eso? Y fíjate que la contestación está en italics, en letras variadas, ¿verdad? Porque ambos querían, porque a pesar de que yo dije al principio que tenían un cuerpo casi de perfección, hecho a igualdad y semejanza, no había más nadie alrededor. Estaban ellos con los frutos, con los animales, con todo lo demás. El mandato era de crecer y multiplicados. Estaban, me imagino que en ese proceso, pero eran mínimos la gente que estaba alrededor de ellos. Así que en la mente todavía estaba limpia hasta que surgió la tentación, hasta que surgió lo que Santiago le llama la concupiscencia, ¿verdad? Y ellos no supieron combatir la concupiscencia. Su naturaleza humana aquí se dejó, los dominó. No se pensó en un futuro, en la eternidad, en todo lo que tengo, en todo lo que pierdo, si hago lo que si hago lo que la serpiente me está sugiriendo. Tomaron una decisión. Y usted sabe algo, diario nosotros tomamos alrededor, promedio, de 35,000 decisiones, promedio. ¿Y por qué hago esta aseveración? Porque todas las decisiones que usted tome tienen consecuencias. Todas las decisiones que usted tome tiene algo. Mira, en consejería mucha gente, yo le he dicho a muchas personas que uno es el producto de lo que uno hace. Uno es el producto de tus decisiones. ¿Qué decidiste en un momento dado? Se te planteó tal situación, tenías alternativas, ¿cuál escogiste? La mejor para ti, la mejor para otra familia, la mejor para diferentes cosas. ¿Qué ponderaste? ¿Qué aprendiste? Pero todas las decisiones, dice, tomaron una decisión y su elección, o sea, tenemos libre albedrío cuando lo debemos mantener moralmente correcto, y su elección nos condenó a todos. Y la historia de la humanidad cambió radicalmente en ese momento. Desde entonces ya no somos muy buenos por naturaleza, sino que por nuestra naturaleza es muy, sino que nuestra naturaleza es muy torcida por el pecado. Y entre paréntesis dice más específicamente el pecado de Adán. Fíjate que hablamos del pecado de Adán, no hablamos del pecado de Eva. Y hablamos del pecado de Adán porque Adán debió haber asumido la responsabilidad, haber ejercido su mayordomía
su sacerdocio. Y no decir, la mujer que tú me diste. Lo que debió haber dicho es, ¿sabes? Ella me ofreció, yo cometí el error, yo me responsabilizo. Dime cuál es la paga, dime qué es lo que tengo que hacer para borrar esto y que no tenga las consecuencias que se me dijo que iban a tener, o minimizarlas por lo menos. Pero eso no fue lo que pasó, eso no es la historia. Así que dice que no somos que por naturaleza, sino que porque nuestra naturaleza es muy torcida por el pecado. Esto es tan cierto que la Biblia dice que la misma inclinación del corazón humano es mala. Este es el modo predeterminado del corazón humano cuando se le presenta la opción de pecar o no pecar. Siempre vamos a elegir pecar. Es nuestra inclinación y estamos esclavizados a ella. Aquí hay bastante tela para cortar. Porque dice que esto es tan cierto que la Biblia dice que la misma inclinación del corazón humano es mala. Vaya conmigo a pasajes que nosotros conocemos. A veces que no somos muy buenos. El joven rico le dijo al Señor, vaya conmigo a Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo 19. Versículo 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, y mira, ¿qué haré para tener la vida? Y le dijo el Señor, nuestro Señor, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, guarda los mandamientos se relaciona con qué? Obedece nuevamente, obedece los mandamientos. Vive los mandamientos. Lleva tus mandamientos en el corazón. Actúa según los mandamientos. Que los mandamientos sean los que rijan tu vida. Que los estatutos, los mandamientos, aquellas cosas que Moisés le decía al pueblo, que los pusiera en los dinteles de las puertas, que lo pusiera en la frente, que lo discutiera en la tarde, al mediodía y por la noche con su descendencia, con sus hijos. Eso, que siga los mandamientos. O sea, sabemos que cuando el Señor dice, no hay uno que sea bueno. No hay uno, solo Dios. Vaya conmigo ahora, ese es el joven rico. Vaya a Romanos capítulo 3. Romanos 3, comenzamos a darle forma desde el 10. Dice, está hablando Pablo de la justicia entre judíos y gentiles, y en el versículo 9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado al judío y a gentiles, que todos están bajo pecado. Nacimos pecadores. Pablo lo que está es nivelando el plano, nivelando el playing field, como dirían, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está inclinada desde que nacemos hacia el pecado. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Ese es el planteamiento. O sea, cuando uno cree que uno es muy bueno, vamos a medirnos en contra de estas cosas. Vamos a mirar de dónde nos sacó el Señor cuando nosotros aceptamos al Señor. Y eso es fácil. Pablo lo expresa bien fácil en Efesios capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y qué, impecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia. Nos dedicamos a desobedecer la ley desde que nacemos. Es lo que nos conocemos, es lo que a nosotros nos place hacer. Hay un ejemplo en el libro de teología de Grudem que ciertamente le abre los ojos a uno. O sea, a los niños que tenemos que enseñarles a hacer las cosas bien, porque por naturaleza, ¿qué hacen? Las curiosidades, lo que no es correcto. Eso es lo que hacen. Y entonces nos hacen reír. Porque mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo el nene. Metió el dedo aquí en el switch de electricidad. ¡Wow! Qué curioso que esto. Y yo se lo estaba diciendo. Y mira la palabrota que dijo. Y mira y así sucesivamente. Y nosotros pues lo tomamos por algo que es sencillo, algo que es ya trivial para nosotros, si se puede poner ese adjetivo. Vaya conmigo al Salmo 14:3 para seguir dándole forma a esta idea de que cómo nosotros nacemos, fuerza a esa idea, para que estemos claros. Dice el versículo, vamos desde el 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, alguien que siga al Señor. Alguien, uno. A ver si hay uno. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Yo creo que el punto está claro. De hecho, hay otro versículo que está muy parecido. Cada de los salmos están divididos en libros y el 14 abre el segundo libro, el 53 abre, me parece que es el cuarto libro de los salmos y abre con este mismo pasaje. En el 53, capítulo 53, versículo 1 al 7 creo que es, pero este es de 1 al 3 más o menos, lo que se parece aquí. Así que esto es consono cuando dice que por naturaleza nosotros no somos muy buenos. Y esto es desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Desde el punto de vista teológico, pues no somos tan buenos como lo pensamos. Desde el punto de vista humano, si se me permite, este tópico crea tanta pasión en la psicología de años, como lo crea en la teología. Yo hice un bosquejo así tonto de un parrafito que me gustaría compartirlo con ustedes para que ustedes entiendan que esto no tan solo tiene que ver con la teología, porque hay una manera de nosotros ver a la persona que se nos enfrenta en una conferencia o en una reunión, en una oficina, como psiquiatra o como psicólogo, y hay un grupo de personas que pensó desde el principio que nacen malos, que cromosómicamente están mal. Y hay un grupo de personas que dicen que el ambiente fueron los que son los responsables de nuestras acciones. Ejemplo, dice, la psicología ha debatido durante mucho tiempo sobre la naturaleza humana y si las personas nacen inherentemente buenas o malas. Este debate se conoce comúnmente como la controversia de la naturaleza versus la ciencia, la crianza, perdón. Naturaleza versus crianza. Innato. Algunos psicólogos y teólogos, como los defensores del determinismo biológico, creen que ciertos rasgos de personalidad y comportamiento están predeterminados genéticamente. Según esta perspectiva, las personas pueden nacer con predisposiciones hacia cierto comportamiento, ya sean positivos o negativos. ¿Verdad? Ya vienen de fábrica. Vienen porque el papá era así, porque la mamá era así, porque viene genéticamente de esa manera. Algunos lo ven de esa manera. La crianza, el ambiental, dice. Otros argumentan que el entorno y las experiencias de vida juegan un papel crucial
en la formación del comportamiento y la personalidad. Desde esta perspectiva, las personas no nacen inherentemente buenas o malas, sino que son moldeadas por sus experiencias, educación, y entorno, y el entorno social. O sea, no nos ponemos de acuerdo. 50% dice una cosa, 50% lo ve de otra. Hay diferentes teorías y entre ellas está el padre de la psicología, Sigmund Freud, que creía que los impulsos y los deseos inconsistentes, junto con las experiencias de la infancia, juegan un papel crucial en la formación de la personalidad y el comportamiento. Experiencias de la infancia juegan un papel crucial en la personalidad. O sea, nací de una manera, Freud lo veía que nazco en blanco y entonces las experiencias que voy teniendo son las que me van a dar ese bagaje para definir si yo me voy a comportar bien o me voy a comportar mal. Eso es bajo el psicoanálisis. El humanismo dice que los psicólogos como Carl Rogers, que se estudia muchísimo, Abraham Maslow, argumentan, perdón, que las personas tienen una tendencia innata, aquí viene otra vez innata, sigo con ello, hacia el crecimiento y autorrealización y que el entorno puede apoyar o inhibir ese proceso. Así que hay otros muchos como gente un poco más en la psicología, padres de la psicología moderna, un Carl Jung, que habla de un inconsistente colectivo y habla de una, como si uno nos dividiéramos en una parte buena, en una parte mala. Pero me interesa lo de Fromm, Eric Fromm y B.F. Skinner, que son de esta época todavía más para nosotros. Fromm fue un psicoanalista humanista que argumentaba que los seres humanos tienen la capacidad tanto para el bien como para el mal. Según él, la sociedad y las estructuras económicas pueden influir en la dirección que toma una persona. Skinner, por otra parte, decía que desde la perspectiva conductista, Skinner creía que el comportamiento humano está determinado por el entorno y el condicionamiento. No veía a las personas como inherentemente buenas o malas. O sea, si vamos a un resumen, así a 38,000 pies de altura, no nos hemos puesto de acuerdo si somos buenos o malos según la ciencia, según lo que nos compete a nosotros, que es la Biblia, que es nuestro manual. Todos venimos con defecto de fábrica. ¿De cuál? El pecado de Adán. Todos venimos inclinados hacia el mal. Fíjese que dice que busqué uno. Y cuando el joven rico le dice al Señor que qué tengo que hacer, Señor bueno, ¿qué tengo que hacer? Se le dice, ¿por qué tú me dices Señor bueno? Si no hay uno bueno, solamente Dios. Así que lo que diga Skinner, lo que diga Freud, lo que diga toda esta gente son teorías muy bonitas que ninguna se ponen de acuerdo, que todavía estamos debatiendo por siglos, de años. No se ponen de acuerdo cuando la Biblia desde hace 2000 años me está diciendo que nosotros tenemos esta tendencia y a esa es la que debemos seguir. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Yo lo que quisiera es un comentario para resumir lo que ha dicho hasta este momento. O Sí, señor. sea, en otras palabras, Adán y Eva, puesto que no habían conocido el pecado, tenían el libro de la Biblia la capacidad de amar y obedecer a Dios. Correcto. Luego ya nosotros en este tiempo no tenemos esa capacidad de obedecer a Dios por el pecado, por eso tuvo que venir Jesucristo. Eso es correcto. ¿Alguna otra aporte? ¿Alguna otra aportación? Hermano Pedro, no, se me viene aquí reventando la cabeza cuando usted hace ese comentario de las 35,000 decisiones que Diarias. tomamos diariamente, Ajá. hasta con qué pie nos levantamos, y si Correcto. nos miramos al espejo no nos miramos y todas esas cosas. Y
Y sabemos que dentro de esas 35.000 decisiones, nosotros siempre vamos a tomar alguna mala decisión, ya sea por decisión o por omisión, y van a ser malas decisiones, pero también influenciadas por el entorno que podamos tener en ese momento y más que nada por el egoísmo o el orgullo personal. La raíz de pecado que Y tenemos. obviamente sabemos que eso es por ese defecto de fábrica. Y lo Y interesante de eso, Camilo, es saber que cada decisión va a tener una reacción, ¿no? O sea, una va a tener una Pero consecuencia la palabra. en el Una comentario el hermano Camilo se inclinó por Skinner. así. No, pero es que mire, pastor, que es que no, me falta la parte que cuando No ha terminado. siempre que hay un funeral no hay muerto malo, todos somos buenos. Pero estas son tendencias modernistas, si se quiere ver así, aunque Freud pasó en el 1700 y pico. Pero me acordaste mis años de universidad estudiando psicología. Los míos también los tuve que mirar un ratito, fue con una cuestión de una ojeada. Y nosotros en psiquiatría, que ya no se hace, la psiquiatría de hoy día no contempla el psicoanálisis ni nada de eso, únicamente la psicofarmacología. Am, pero sí, me costó mirar un poquito para buscar y repasar las teorías. Pero lo más importante para nosotros es saber que hay este movimiento, que hay estos movimientos conductistas o conductuales, como se le quiera llamar, que tienen una manera de pensar que todavía no nos ponemos de acuerdo, que o nacen estructuralmente, si lo quiero decir así, cerebralmente, estructuralmente con defecto, o que es el sistema, que es el ambiente, como estaba diciendo Camilo ahora, que es el ambiente, que el entorno, quien los amolda o los moldea, y de acuerdo a esas cosas, pues entonces desarrollan su personalidad, o son buenos o son malos. La Biblia me dice lo contrario. O como decía un jefe mío del laboratorio, ni el bien ni el mal, sino todo lo contrario. Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. La Biblia me dice todo lo contrario. La Biblia me dice que nosotros nacemos ya, basados con el pecado original, con la inclinación al mal. Por eso le leí Efesios. Porque aun cuando nosotros nos creemos buenos y que hacemos buenas obras, Efesios, Pablo nos dice en Efesios que el Señor nos sacó de donde estamos muertos en delitos y pecados, que es lo que hemos estado estudiando. Delitos Y aún Pedro, cuando en Génesis capítulo 6 cuando Dios sí, decide, el no, no, sí, libro lo que dice, voy para que allá, vio que la inclinación del hombre era constantemente continua al mal. voy para allá, ya mismito, porque es que esto, te dije que esto tiene mucha tela para cortar. Entonces, estamos diciendo, me está diciendo en este párrafo tercero, hay una última oración o penúltima que dice, este es el modo predeterminado del corazón humano cuando se le presenta la oposición de pecar o no pecar. Siempre vamos a elegir pecar. Es nuestra inclinación y estamos esclavizados a ella. O sea, el corazón humano. Vaya conmigo a Marcos y esta parábola, esto que dice el Señor está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas, está en los tres sinópticos. Pero Marcos capítulo 7, vamos a agarrarlo desde el versículo 14. Y dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. A oír, oiga, cuando se alejó de la casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, estamos hablando del corazón,
porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que sale y estamos hablando de que el corazón del hombre es la maquinaria lo que nos mueve. Obviamente, dice, porque dentro del corazón, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro, salen y contaminan al hombre. ¿Y dónde nacen? En el corazón, en nuestro corazón. Por eso aquí dice, en un momento dado, este es el modo predeterminado del corazón humano. Así salimos de fábrica, con esta predeterminación. Salimos con esta predeterminación a malos pensamientos, ya cuando somos adultos, adulterios, a fornicaciones, a los homicidios, a los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, así sucesivamente. Y eso lo dijo Jesús, no lo dijo ninguno de los apóstoles, no lo dijo ninguno de otros personajes, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no, lo dijo Jesús. Entonces dice, más adelante, déjame ver, ok, vamos a seguir aquí. Dice el cuarto párrafo, es por eso que necesitamos a Jesús. Él puede liberarnos de nuestra esclavitud al pecado. Y por la fe en Jesús se nos da lo que la Biblia llama corazones limpios. Vaya conmigo al Salmo 51, 10. Salmo 51, 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le podríamos cambiar aquí? Y renueva en mí una moralidad distinta dentro de mí, una nueva moralidad dentro de mí, que me lleve, ¿verdad? A estar a tono con el Señor. Pero lo importante, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro, que de mi corazón no salgan todas esas cosas que estaba hablando Jesús ahí, sino que salga algo que sea puro, limpio, que valga la pena delante del Señor. Entonces, déjame terminar esta oración. Dice, estos corazones han sido limpiados de la mancha del pecado y liberados de su cautiverio, y ahora son capaces de amar la luz en vez de las tinieblas. En Cristo encontramos la libertad del pecado que necesitamos con desesperación. Ahora, fíjate que abre el párrafo, el último párrafo, segunda oración. Dice, solo Él puede liberarnos de nuestra esclavitud del pecado. Vaya conmigo, ahora pastor, lo voy a complacer, a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, para darle un poco de contexto. Versículo 19. Y vamos a caer en el capítulo 6. Y con eso cerramos esta noche y apenas estamos en la introducción, porque este capítulo es extremadamente interesante y tiene mucha enseñanza. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Los muchos, el pueblo, fueron constituidos pecadores, todos nosotros, así también por la desobediencia de uno, que ese uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, y aquí está hablando, por eso no quiero sacarlo de contexto, pero
El ejemplo es bueno para llevarnos a donde queremos ir, al pecado, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Mas cuando el pecado abundó mucho, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pase la página. Romanos 6. ¿Y qué vamos a decirle a esto? Dice Pablo. Pues dice que nosotros somos o fuimos en un momento dado esclavos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque ese fue el planteamiento anterior. O sea, que mientras más pecado había, más gracia había. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque en lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Usted entró a las aguas, su cuerpo físicamente entró pecaminoso. Cuando salió de las aguas, salió limpio. Ya podemos decir que entonces, de modo que estamos en Cristo, ¿no? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Verdad? Como dice el mismo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Ya? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ya nosotros, distinto a lo que dice la página 33, que somos esclavos al pecado, ya nosotros hemos sido liberados del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Eso es como dice, más cuanto vive, para Dios vive, como dice Hebreos, ¿verdad? Nosotros morimos una vez, hay una muerte solamente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Como dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, y vamos aquí a la esclavitud, esa palabra es doulos en el griego, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fue entregados, la que fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano,
pues vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No lo conocíamos. O si lo conocíamos, estábamos totalmente en contra. E hicimos lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué hicimos? No teníamos la decisión, tomamos una decisión porque queríamos. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de aquellas cosas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que definitivamente la invitación es que primero el planteamiento es que fuimos sacados del pecado. Como dijimos ya 2 veces, Pablo nos sacó, y Pablo dice que el Señor nos sacó de donde estamos muertos en delitos y pecados. La invitación es a que nos mantengamos ahí, libres de todo esto, porque ya no somos esclavos, ya no somos esclavos del pecado. Y el que es esclavo de algo, dice lo que leímos ahí, que si es esclavo para bien o esclavo para mal, pero eres esclavo. Si eres un servidor, porque era parte de cómo se veía en la traducción del griego, el siervo se podía definir como un esclavo, como un doulos, y si eres un servidor del Señor, eres un esclavo del Señor. Yo quiero ser esclavo del Señor. Yo no quiero ser esclavo del enemigo, que era lo que era anteriormente. Quizás no estaba consciente de todas las cosas, pero ahora, después de un llamado eficaz, después de una regeneración, después de creer, entonces yo puedo decir que me siento contento con llamarme esclavo de Jesús, mi Señor. Pastor, yo creo que lo podemos dejar aquí, que son las 8:14. Sí, Sí. sí, le digo a los hermanos, sí, en este último pasaje que Pedro leyó, ahí están las respuestas a muchas de las preguntas, los ejercicios, así que adelante, conteste la pregunta y traiga las próximas semanas cuando damos continuación a este estudio. Solamente fue la introducción porque esta clase hay mucho, como decía Pedro, hay mucho material, mucha tela que cortar y es de suma importancia que entendamos eso, que nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad de amar o obedecer a Dios, porque estamos de fábrica defectuosos. Así que muchas gracias, Pedro, por la clase, gracias a los hermanos que se conectaron, gracias a los que participaron, recordándole que este domingo nos vemos en persona y si no, pues nos vemos en el cielo. Vamos a orar para despedirnos y tome tiempo para repasar esa clase y adelante a contestar algunas preguntas y luego el próximo miércoles la comparamos uno con otros. Así que oremos. Eterno Dios, Padre de amor y de misericordia, gracias por Jesucristo, quien nos libertó de la esclavitud del pecado. Y por ello ahora podemos decidir amarte, obedecerte. Gracias, mi Cristo, porque voluntariamente moriste en la cruz por nosotros. Permite que esto que hemos hablado en esta noche quede impregnado en lo más profundo de nuestro ser, que podamos meditarlo, podamos reflexionarlo y decidir cada día, Señor, amarte y obedecerte por medio de la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, que la paz tuya sea con ellos, Señor, que puedan descansar en esta noche y que si es tu voluntad que mañana nos despertemos de este lado del puente, que podamos desde muy temprano en la mañana tomar la decisión intencional de que te vamos a amar y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Gracias. Amén. Gracias por la clase. Dios les bendiga. Gracias por soportarme otra vez.
Gracias, hermano Pedro. Te seguiremos soportando. Todas las veces que sea necesario, Dios los bendiga. Bendiciones para todos. porque son muy Amén. buenas las clases. Gracias. Para Dios sea la gloria. Amén. Amén. Amén.